SER Podcast. Voy a disparar a mi abuela. He disparado a mi abuela. Voy a disparar en un colegio de primaria. Estas son las tres frases que el autor del tiroteo de Texas publicó anoche en Facebook, media hora antes de asesinar a 19 niños, también a 2 de sus profesoras. Había matado ya a su abuela y publicó en Facebook que iba a cometer la masacre del colegio. Después, ya dentro del colegio, según la CNN, estuvo mandándole mensajes a una amiga contándole en directo lo que estaba haciendo. Esa es la novedad de esta noche. El chaval de 18 años publicó lo que iba a hacer y después fue mandando mensajes contando lo que estaba perpetrando. El portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas ha revelado que el tirador se atrincheró en el aula en la que estaban todos los niños y allí los mató con disparos a bocajarro. De hecho, algunos han tenido que identificarlos a partir del ADN porque estaban irreconocibles. El atacante tenía 18 años, compró 2 rifles de asalto el mismo día en que cumplió los 18 años y le han preguntado por eso esta noche al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott. Le han preguntado por el hecho de que un crío pueda ir tranquilamente a la tienda el día que cumple 18 años y comprarse 2 rifles. Y el gobernador, que venía de lamentarse de que los 19 niños asesinados habían recibido premios en clase y que ahora ya no podrían volver nunca a la escuela, el gobernador se ha salido por la tangente, ha dicho desde hace 60 años es legal comprar armas a partir de los 18 y nunca había pasado algo así. Fin de la cita. Ejemplo claro de cómo los republicanos están abordando este tipo de masacres. Lo sentimos, pero el problema no está en la regulación de armas, dicen ellos. Eso es lo que le ha reprochado al gobernador en directo esta noche una figura muy conocida del Partido Demócrata, el excongresista Beto O'Rourke. En mitad de la rueda de prensa le ha gritado al gobernador que la tragedia se veía venir y que el momento de detener el próximo tiroteo es ahora. Acaba de publicar la Asociación Nacional del Rifle un comunicado en el que se quita de en medio, no quiere saber nada de una reapertura del debate sobre la regulación de las armas, lo circunscribe a la locura del chaval que lo ha hecho, no al hecho de que tuviera la posibilidad de comprarse 2 rifles el día que cumplía 18 años. Vamos ahora con todo ello, pero antes, el día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, día en el que Sanidad ha anunciado la compra de vacunas y antivirales de la viruela para contener la expansión de la viruela del mono. Es una compra coordinada con la Unión Europea y que habían pedido algunas comunidades como Madrid o Andalucía. Lo ha anunciado hoy Carolina Darias después de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Las dosis se van a repartir de manera proporcional entre los distintos estados, como se ha hecho, por cierto, con la vacuna de la COVID, porque aquí lo que se trata es de acceder de manera equitativa todos los estados a esta vacuna, que, como les digo, es de producción limitada y por tanto también, digamos, de dosis limitadas que irán llegando en distribución proporcional. Eso sí, Darias no ha dado datos de cuántas dosis van a llegar ni cuándo. El Ministerio de Sanidad ha confirmado hoy 59 positivos de la viruela del mono en España. Somos el país occidental con más casos detrás del Reino Unido. Y ahí, en Reino Unido, se ha publicado el informe de la alta funcionaria Sue Gray sobre el Partygate. Es un documento que detalla fiestas en Downing Street, fiestas por todo lo alto, mientras el país estaba confinado o con restricciones por el COVID. Había hasta peleas, karaokes y gente vomitando. Boris Johnson, el primer ministro, estuvo en ellas. El gobierno pide a los políticos asumir responsabilidades, pero Johnson... I know that people will think some people will think it was wrong even to do that. I have to say I respectfully disagree. I think it was right. Dice que él cree que hizo lo correcto, ha justificado su presencia en esas fiestas diciendo que eran despedidas de compañeros de trabajo, no piensa dimitir. En el Congreso, mañana se vota la ley del solo sí es sí. Les estamos contando hoy en la SER una novedad que va a incluir el texto. Los menores condenados por violaciones o agresiones sexuales tendrán que hacer cursos obligatorios de educación sexual. Hemos preguntado en institutos a chavales si creen que les dan suficiente información sobre este tipo de cuestiones, sobre educación sexual. Una charla al año de eso para mí no es suficiente. Creo que lo deberían de hacer más. Esos son alumnas de tercero, de 15 años. ¿Dónde acudir ante las dudas? A los padres algunos, a los amigos, también al porno. Yo creo que sí, al fin y al cabo es
básicamente lo que enseñan, ya que no nos enseñan en otros sitios, y entonces acabamos pensando que es como la vida real. Y terminamos en Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, donde esta noche ha despegado con éxito el primer satélite vasco que viaja al espacio. 3, 2, 1, 0. Se llama Urdaneta, va dentro de un cohete de la compañía SpaceX. El satélite pesa 16 kilos, mide 40 centímetros de alto, captará imágenes para planificación agrícola y medioambiental, también útiles, dice la empresa, para protección civil. Como somos los vascos, de Prada, que tenemos nuestro satélite ya en el espacio. Juan Manuel de Prada, buenas noches. Muy buenas noches. De Prada, que hoy se viene de invitado estrella al miércoles. Porque el viernes, que es su día, este viernes, hora 25, sale del estudio. Nos vamos a San Sebastián. Oyentes y amigos de Donostierras, por cierto, nos vemos el viernes en el Cursal, edición especial de hora 25 desde allí, desde Donosti. Si entran ahora mismo, llegan a descargarse las invitaciones que quedan, las tienen en radiosansebastian.com. El viernes, hora 25 desde San Sebastián. Lo dicho, De Prada forma parte de la mesa del análisis esta noche, acompañado de Manuela Carmena, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Enric Juliana, ¿cómo estás, Enric? Muy buenas noches, muy bien. Y en la contra de hora 25... The games you played were never fun. You'd say you'd stay, but then you'd run. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Traes alguna reflexión a raíz de la masacre de Texas? Sí, una reflexión numérica. En Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 habitantes. Esto quiere decir que, en fin, para quien haya visto películas de ciencia ficción, por ejemplo Terminator, si hay más máquinas que humanos que las manejen, normalmente ganan las máquinas. Es decir, mandan las armas, manda el deseo de usar las armas porque hay más de un arma por persona. ¿Para qué las quieres si no es para usarlas? Creo que proponer armar a los profesores, como ha dicho el gobernador de Texas, a profesores que han estudiado para ser profesores, no para ser soldados ni para ser tiradores, lo único que se consigue es que crucemos los dedos, porque uno de ellos no tenga un mal día. Y ahí es donde está la clave de todo este asunto, de que quien tenga un arma o quiera comprarla ya no esté controlado por la ley ni por la prohibición, de que la paz y la vida de los demás dependa de que a ti te dé la gana hacer lo que quieras o lo que no quieras con un arma de matar. Hasta mañana, Javois, un beso fuerte. Hasta mañana, un beso, chao. Hora 25. Aymar Bretos. Por lo tanto, tenemos dos novedades esta noche sobre la matanza del colegio de Texas perpetrado por un crío de 18 años que compró 2 rifles el día en que cumplió la mayoría de edad. La primera, los mensajes que se están conociendo esta noche en los que él anunció e iba escribiendo casi en directo los planes de su masacre. Y segunda novedad, la Asociación Nacional del Rifle, que es el todopoderoso lobby de las armas en Estados Unidos, acaba de romper su silencio casi 24 horas después del atentado. Ha publicado hace unos minutos un comunicado en el que lamenta mucho, obviamente, lo que pasó, lo lamenta mucho, pero lo circunscribe a la responsabilidad individual del atacante. Dicen, y esto es literal, es un acto de un criminal solitario y trastornado. Por lo tanto, la Asociación Nacional del Rifle excluye cualquier posibilidad de reabrir el debate, ya no sobre la tenencia de armas en Estados Unidos, sino sobre aumentar los controles para esa tenencia de armas, Isabel. Sí, y eso que el presidente Joe Biden, en su discurso tras la tragedia, Where in God's name is our backbone to have the courage to deal with it and stand up to the lobbies? se preguntaba cuándo el país va a enfrentarse a los lobbies armamentísticos. No parece que vaya a ser hoy. Ya hemos escuchado al gobernador de Texas. El también republicano Ted Cruz, senador, ha dejado claro que lo que hace falta para acabar con los tiroteos es más seguridad, más presencia policial. No restringir, dice, derechos constitucionales, en referencia a la segunda enmienda que protege el derecho a llevar armas. Cruz ha acusado incluso a los medios de politizar el debate que se abre tras este tipo de tragedias y utilizarlo contra la Constitución. Los demócratas piden endurecer los requisitos que se exigen para comprar un arma, aunque reconocen que no presentarán ningún proyecto de ley, al menos en el corto plazo, porque necesitarían votos republicanos. It is unacceptable to the American people to think
that there are not 10 of my Republican colleagues, just 10, 1 out of 5 over Y por increíble que le parezca al líder demócrata en el Senado, no los tienen, necesitarían una decena de votos republicanos y por eso Chuck Schumer les ha pedido que se pongan en la piel, les ha pedido a los republicanos que se pongan en la piel, en los zapatos de los padres que han perdido a sus hijos. Colegas republicanos, imaginad que os pasase a vosotros, imaginad que fueran vuestros hijos o vuestros nietos, ¿cómo os sentiríais? ¿Podríais perdonaros a vosotros mismos por no apoyar una simple ley que haga que estos tiroteos sean cada vez menos probables? Por favor, por favor, por favor, joder, poneos en el lugar de estos padres por una vez. Debate Estados Unidos lo mismo que debatió hace 10 años cuando un hombre armado mató a 20 niños en una escuela primaria en Sandy Hook. Entonces solo se habló de más control en la venta de armas, pero sin decisión, y 10 años después todo va por el mismo camino. Y en ese debate quizá la voz que con mayor altavoz internacional está expresando hoy su desgarro es la de Steve Kerr, el entrenador de los Golden State Warriors, en plena rueda de prensa. Desde que hemos salido, un tirador ha asesinado a 14 niños a 400 millas de aquí. Niños asesinados en una escuela. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado. Tan cansado de subir aquí y dar mis condolencias a esas familias devastadas. Estoy tan cansado, lo siento, pero estoy tan cansado de los momentos de silencio. Basta. 50 senadores en Washington nos están haciendo rehenes y no lo votarán porque quieren aferrarse al poder. Es patético. Ya he tenido suficiente. Juliana, Carmena de Prada, vuestro análisis de las noticias, de las voces, de las reflexiones que llegan desde Estados Unidos. Enrique, empieza por ti. Pues es tremendo y dramático ver una sociedad que cada vez se está dividiendo más, que es en realidad quien pienso en las cosas que está ocurriendo en Estados Unidos, ya lo hemos estado viendo estos últimos años. Hay una división cada vez mayor, en este caso pues una mayoría, posiblemente todavía mayoría social, que está anclada en una visión del siglo XIX de que portar armas es el máximo signo de libertad, el derecho a ir armado para defender tu propiedad y tu vida, frente a una evolución de la sociedad y acontecimientos de este tipo. En realidad, la discusión que han tenido en Estados Unidos en los últimos años no ha versado tanto sobre el portar armas o no, que sería una discusión en estos momentos muy europea, sino en la restricción en la venta de armas. Y particularmente en la posibilidad de vender fusiles de asalto, que durante un tiempo estuvieron prohibidos. La venta estuvo prohibida, luego esa prohibición caducó y hoy vuelve a ser de venta libre. Y lo que hay que ver es exactamente si este debate reemprende, pues exactamente en qué términos lo puede hacer y en qué términos podría originarse en Estados Unidos pues una mayoría social y por lo tanto en algún momento una mayoría política que pudiese introducir cambios legislativos. Sin duda alguna estos acontecimientos golpean a la conciencia de los ciudadanos, sea cual sea su ideología, y quizá pueda favorecer la fermentación en un futuro no muy lejano de una mayoría distinta. Ahora bien, los intereses son fuertes y los signos ideológicos y pasionales también son muy fuertes. En este caso las armas son algo más que armas para algunos, son signos ideológicos potentes. Aunque nos pueda parecer a nosotros europeos tremendamente paradójico, para una cierta parte de la sociedad norteamericana la libre posesión de armas es signo de libertad, por lo tanto de plenitud de vida. Manuela. Bueno, yo parto de algo que decía Enrique y que estoy de acuerdo, ¿no? Que es una división brutal en la sociedad norteamericana, ¿no? Lo que ocurre es que yo la interpreto como un fracaso de su proceso democrático, ¿no? En la medida de que es un país
que sabe que tiene un problema, porque el problema está ahí, es un problema de una terrible precariedad, de una inseguridad enorme, además, para los más vulnerables en situaciones desastrosas, terribles, ¿no? Y no es capaz de solucionarlo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando eso sucede, cuando la democracia no es capaz de resolver los problemas tan terribles, tan angustiosos que tiene una sociedad, por alguna parte se tiene que romper algo, ¿no? Porque claro, no es ya, si lo hemos explicado antes, sino es simplemente esa ley que hay para controlar, que está parada, porque no hay manera de que se pongan de acuerdo, ¿no? Y cuando hay esa dificultad extraordinaria para lograr un acuerdo en algo que es mediano, que es una transición, pues indica una enfermedad grande del proceso de la estructura política como tal. ¿Qué solución tiene que haber? Yo creo que la solución tiene que venir desde la sociedad civil, ¿no? Yo estaba pensando qué pasaría si podría haber un gran movimiento de mujeres, de madres, para irrumpir en esa falta o en esa especie de atonía absoluta de sensibilidad que significa las alternativas que estamos oyendo desde el sector republicano, ¿no? Pienso que es lo que se me ocurre. De alguna manera tiene que haber alguna alternativa, alguna solución, ¿no? Porque la esterilidad del proceso democrático tiene que abrir alguna otra parte, ¿no? Y yo veo un gran movimiento de mujeres, me parece que sería maravilloso, siendo capaces de encontrar, no te digo una modificación de la Constitución, sino simplemente esa ley que está ahí parada, el controlar, el que no pueda estar en manos de chavales, de niños, el hacer estas barbaridades. De Prada. Vamos, en esto siempre hay elementos que se nos escapan, ¿no? Porque tendríamos que meternos en el imaginario americano, que siempre hay algo que nos resbala, ¿no? Que no podemos aprender plenamente, ¿no? Es evidente que ellos defienden las armas porque consideran que forma parte constitutiva de la identidad americana, ¿no? Y que el americano pionero se hizo a través de las armas. Claro, esto a mí me suena surrealista, ¿no? Es como, pues España también se construyó a través de la Reconquista y entonces ahora pues todos tenemos que sacar la espada, ¿no? Resulta verdaderamente demente. Yo me atrevería a introducir dos elementos. Uno, un elemento hipócrita por parte de los políticos, porque claro, muchas veces se dice que los americanos que crean guerras o que fomentan guerras o que alimentan guerras en los confines del Atlas, precisamente para que la industria armamentística siga engrasada. Pero no olvidemos que dentro de esa industria armamentística están los millones de armas que portan los ciudadanos americanos. Es decir, sospecho que los políticos americanos hablan mucho de boquilla, pero en el fondo son prisioneros de estos lobbies. No solamente cuando mandan armas a Oriente Medio, sino también las armas que se reparten en el propio país. Y luego hay otro elemento, siendo el tema de las armas fundamental para interpretar estas cuestiones, estos repetidos ataques que se producen a personas indefensas por parte de, sí, no dudo que de perturbados o de personas. Sí me gustaría hacer una reflexión. El monstruo constitutivo, es decir, el monstruo de nacimiento, es un caso raro. Normalmente a los monstruos los hace el ambiente, el clima en el que viven, ¿eh? Y en este sentido también tendríamos que hacernos una reflexión sobre las formas de vida que se han impuesto en las sociedades occidentales y muy concretamente además ese modelo pues desaforadamente individualista, hoy diríamos neoliberal o de exaltación de un capitalismo salvaje. Es el modelo Ayn Rand, el modelo de las novelas de Ayn Rand, del superhombre. En fin, es un modelo nietzscheano aplicado luego a unas formas de vida pues que destruyen o dinamitan la comunidad, que fomentan el aislamiento de las personas y en donde esa especie de acumulación de minorías lo que genera es una sociedad de humillados y ofendidos, ¿eh? Porque claro, hace 15 días tuvimos una matanza por parte de un tipo que empezamos a hablar del supremacismo blanco, pero es que hoy el que mata es un latino, que seguramente no es un supremacista, tiene otras causas. Al final son causas todas demenciales propias de sociedades rotas, también sociedades en donde no hay control social. Las sociedades en donde hay unos vínculos comunitarios fuertes, pues
Yo si de repente un día pues a Manuela Carmena le da una ventolera, pues yo voy a saberlo y voy a decir, oye, yo a Manuela veo en ella un comportamiento extraño últimamente, en los últimos días. Quiero decir... Pero bueno, porque la has tomado conmigo. No, querida Manuela, porque estás al lado. Lo podría decir Oye, que me cambien de sitio. Quiero decir que yo te quiero, no me digas eso. Las sociedades que están unidas, que están vertebradas, yo creo que hay una mayor capacidad de freno o de vigilancia social. Las sociedades en donde no hay nada en común, yo creo que propician el nacimiento la formación de estos monstruos, ¿no? Y la sociedad americana es una sociedad muy desvinculada, es una sociedad en donde cada vez más personas se sienten desplazadas por razones diversas. Unos porque no han llegado a alcanzar la riqueza, otros porque consideran que la riqueza tiene que ser solo para ellos y que las razas inferiores tienen que ser... En fin, esta es una cuestión sobre la que también habría que reflexionar, porque estas formas de vida americanas desgraciadamente las hemos importado en nuestros países latinos, que creo que tenían formas de vida mucho más sanas. Bueno, habría que preguntarse sobre las formas de vida canadienses, por ejemplo, porque Canadá es un país que presenta algunas similitudes históricas en cuanto se refiere al proceso de formación del país, también colonos europeos venidos de Gran Bretaña, algunos de ellos franceses y de otros países, pero bueno, en fin, un mismo mecanismo de salir de Europa en búsqueda de tierra y de libertad. Y en cambio, pues en Canadá pues cuaja un tipo de sociedad algo distinta, por ejemplo, una sociedad luego a eso añadele una sociedad de las armas, en una sociedad en la que, por ejemplo, pues la tenencia de armas no está regulada de otra manera, donde la tasa de homicidios es muy baja, etcétera, etcétera. Habría que repasar, yo carezco de datos sobre ello, pero en la historia de formación de los Estados Unidos, de maduración de los Estados Unidos, en qué momento el mito de la tenencia de armas se convirtió, para entendernos, en un mito moderno, y cuáles fueron los factores que en aquel momento contribuyeron a ello, sin duda alguna. Yo creo que ellos apelan a la épica, ¿no? A la épica de la conquista de la nueva frontera. Pero la épica de la conquista de la nueva frontera viene con el cine, porque antes del cine... No, eso está en Manuela Carmena. Sí, mira, vamos a ver. Todo esto puede tener explicaciones sociológicas del tipo de sociedad, etcétera, ¿no? Pero no olvidéis una cosa, es decir, la estructura del hombre armado es un masculino, es un varón. Es decir, ya sé que las mujeres americanas también tienen las armas, también las utilizan, pero lo que yo quiero contrarrestar es que la división que hay en Estados Unidos, que es muy fuerte, está también, yo diría, como trufada por un movimiento muy fuerte de un feminismo muy consciente de que es necesario erradicar la cultura de la violencia masculina, ¿no? Y a mí eso me parece muy, muy importante, y que creo que hay que profundizar muchísimo en eso, ¿no? Yo ahora mismo no tengo las estadísticas, ¿no? Pero el número de mujeres que están metidas en prisión por hechos violentos seguro que son muchísimo menos que los hombres, ¿no? No sé, los modelos en general europeos y todos los modelos de prisión, la violencia con las armas, la violencia destructiva a la que nos estamos refiriendo, es muy masculina. Dadme un segundo, porque hablando de violencia y de las miserias de cada país, aquí en España hoy hemos sabido que el Ayuntamiento de Bilbao va a poner placas en los lugares en los que ETA mató a sus víctimas. Las pondrá allí donde las víctimas y sus familias, que son víctimas en sí, pues lo pidan, ¿no? Bilbao va a dejar de ser, por lo tanto, la única capital vasca sin este tipo de placas. Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Consuelo? Estuviste aquí en Hora 25 hace unas semanas y nos decías, sí, joder, tenemos que conseguirlo en Bilbao. Bueno, pues lo habéis conseguido. Sí, lo hemos conseguido, estamos contentos. La verdad es que ayer tuvimos la reunión con el alcalde y bueno, pues igual ha habido como un malentendido de todos estos años, porque él decía que nunca se había negado a poner las placas, pero bueno, la realidad es que las víctimas no sabíamos que estaba dispuesto a poner las placas. Bueno, empezamos, borrón y cuenta nueva, empezamos ahora ya lo sabemos, lo que hay que es comunicarlo también, claro, si hay esa voluntad,
pues se tienen que enterar. Mira, ahora me estás dando una oportunidad que desde aquí pues también aprovecho, ¿no? Pues aquellas familiares de víctimas que hayan sufrido sus atentados en Bilbao, ¿no? Que hay 63 víctimas, 59 de ETA, 3 del Batallón Vasco Español y 1 del GAL. Bueno, pues que si alguien me está oyendo y le hiciera ilusión, yo desde luego desde aquí le animo a que sí, a que bueno, pues que nos lo transmita y que gestionemos la colocación de la placa. ¿Qué tienen que hacer, Consuelo? ¿Hablar con vosotros o con el ayuntamiento? ¿Cómo es el proceso? Sí, con el ayuntamiento, se pone en contacto con nosotros. Yo, desde luego, las víctimas que vaya gestionando yo, que yo ya tengo algunas, ¿no? Y que voy a seguir gestionando, ¿no? Contactos con víctimas, pues desde luego no tenemos más que comunicárselo a él. Vamos, ya tenemos un cauce fluido para decírselo y bueno, ya empezarán a preparar ¿Qué importancia tienen estas placas para la memoria, Consuelo? Pues son actos de memoria permanentes, ¿no? De los que nosotros dejaremos, ya no estaremos en este mundo, ¿no? Pero habrá personas, ¿no? Las nuevas generaciones y personas que vayan a pasar por Bilbao, que se van a encontrar con esa placa y les van a hacer fijarse y bueno, pues se preguntarán qué ha pasado aquí, verán que ahí ha sido asesinada una persona, ¿no? En qué fecha fue asesinada, cómo se llamaba y por qué banda terrorista fue asesinada. Entonces, bueno, pues eso va a permanecer ahí para siempre, ¿no? A mí, yo siempre soy muy partidaria de hacer actos de homenaje, de memoria, permanentes, que queden para la posteridad. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, gracias. Nada, gracias a vosotros una vez más. Que en 2022 estemos hablando de poner placas todavía, de poner placas, Manuela. Bueno, tú sabes que nosotros las pusimos también aquí en Madrid y yo creo que es absolutamente necesario, es verdad. Es decir, la ciudad contiene la historia de la ciudad, ¿no? Y están placas de todo tipo, en las terribles, como las que hace referencia a Consuelo, la de aquellas personas que fueron asesinadas de esta manera tan vil, y también otras bellas que son las que hacen referencia a personas que con su vida dieron a la ciudad cosas que todos nos apetece recordar. Hora 25. Aimar Bretos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por venir al estudio de Hora 25. Ministra, el Gobierno ha aprobado esta semana una oferta de empleo pública enorme en comparación con la de otros años. Estamos hablando de 44.700 plazas. Está la derecha liberal acusándoles de crear un Estado obeso. Bueno, siempre para la derecha todo lo que significa el refuerzo de lo público significa despilfarro, significa gasto ineficiente, porque realmente en su ADN lo que ellos creen que es más eficiente o lo que consideran que funciona mejor es justamente la concertación privada, en la sanidad, en la escuela, en los servicios que se pueden externalizar, algo que va radicalmente en contra de lo que la evidencia pone de manifiesto, que siempre cualquier estudio serio traslada la eficacia del gasto público y la importancia de la ética de lo público en el sentido de que primen los intereses generales cuando se prestan servicios de estas características. Y luego también hay que decir que durante tantos años donde no ha habido tasa de reposición en el empleo público, había una situación de precariedad que ha sido denunciada durante mucho tiempo por las autoridades europeas, y justamente uno de los compromisos que teníamos con Europa era llevar a los 8% esa tasa de temporalidad, que hoy es mucho más alta, y para eso era necesario un proceso de estabilización que permita que personas que están ocupando plazas desde hace 10 años, 5 años, 7 años, puedan optar a una plaza pública en propiedad, como se va a plantear en esta oferta. ¿En qué sectores concretos dentro de la Administración, como ministra de Función Pública, usted qué sectores concretos mira y dice, bueno, es que tenemos que acabar con eso porque hay una bolsa de precariedad enorme dentro de ese sector? Evidentemente, los que más lo sufren son justamente los que no están dentro de esta oferta, porque depende de comunidades autónomas. El sector que tiene una mayor precariedad es el sanitario. Luego el sector educativo, entre los dos sectores son los que acumulan un volumen muy importante de contratos temporales, incluso contratos de día, contratos de 9 meses para un curso escolar. Son realmente situaciones que impiden que una persona cualificada, como puede ser un sanitario o un docente, pueda establecer un proyecto de vida normal. Y luego, en relación con la Administración General del Estado, pues básicamente las profesiones, los servicios comunes, pero nosotros estamos
haciendo un esfuerzo muy importante por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que llevan gran parte de esta oferta pública de empleo en el compromiso del refuerzo de la seguridad que adquirió el presidente Sánchez. Partiendo de que, y lo ha dicho usted, son competencia de las comunidades autónomas, la sanidad, la educación, ¿va a hacer algo el gobierno para intentar impulsar una regularización masiva de esos médicos a los que contratan por 3 días, profesores a los que despiden un viernes? Sí, efectivamente, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Sanidad están trabajando con las comunidades autónomas para que en este plazo, de aquí a diciembre del 22, o sea, en estos meses, seamos capaces de convocar, de publicar las convocatorias sobre las ofertas públicas de empleo que deberían de estar resueltas en los procesos de estabilización antes de diciembre del 23. Y quiero poner en valor especialmente el trabajo de educación, donde siempre la conferencia sectorial intenta ir al unísono, entre otras cuestiones para que no haya un desplazamiento no deseado de personas que se presentan en una comunidad autónoma estando trabajando en otra, de manera que para el año que viene pues hay una oferta pública de empleo muy importante en este sector que yo espero que de forma paulatina acabe con esa precariedad que no es justa, pero que por otra parte no tiene ningún sentido porque a efectos de coste tiene el mismo coste que la persona sea interina que tenga la plaza en propiedad. Ministra, ¿a los trabajadores públicos se les va a subir tanto el sueldo como suban los precios? No, yo diría que nosotros entraremos cuando veamos los indicadores más claros de cómo se va a comportar la inflación, fundamentalmente en la segunda parte del año, donde todos los organismos apuntan que se va a producir una moderación y que ojalá para el año que viene, como se viene vaticinando por estos organismos, estemos en el entorno del 2% de la inflación, que es una cifra deseada. Lo que haremos es monitorizar la situación y cuando ya estemos cerca también de preparar los presupuestos generales del Estado, cosa que estará en el entorno del verano, pues tendremos una reunión con los sindicatos para plantear cómo tiene que ser la senda de crecimiento salarial, de manera que no ahondemos dentro de esa medida en que se profundice en la inflación en un efecto de segunda vuelta. Y esto hay que tenerlo presente, puesto que hay que ser bastante selecto y quirúrgico con las medidas que se adopten para no provocar justamente o evitar que se produzca un rebrote de esa inflación, entre otras razones por la subida salarial. La inflación de segunda vuelta es que si suben mucho los precios, si se suben los salarios más o menos al mismo nivel, vuelven a subir mucho los precios, es eso. Correcto. Y entonces esto hay que efectivamente recuperar poder adquisitivo, sobre todo en aquellos colectivos en donde realmente y en aquellas categorías laborales que efectivamente tienen más dificultades, pero tenemos que hacerlo con cabeza, lo tenemos que hacer con inteligencia y por tanto observando muy bien los datos y teniendo previsto que tenemos ya muy cerca esa preparación de los presupuestos que vamos a empezar en breve. La Comisión calcula que al cierre del año la subida de precios media será del 6,3%. La subida de los salarios de los trabajadores públicos no va a estar ahí ni de lejos, por lo que le estoy entendiendo. Lo que quiero decir es que nos sentaremos con los sindicatos, pero todavía yo diría que es prematuro saber cuál va a ser el dato final. Respecto a la inflación subyacente se sigue manteniendo a unos niveles adecuados y yo espero que con algunas medidas que ha adoptado el Gobierno, que todavía no han podido impactarse, como ha sido el límite del precio del gas, seamos capaces de controlar más aceleradamente esa inflación que por los datos que manejamos llegó a su repunte en el mes de abril, ahora empieza esa senda descendente y esperemos que incluso esa cifra se pueda mejorar. Por cierto, ¿de cuánto va a ser la bajada en la práctica de la factura con las medidas sobre el precio del gas? Porque en un primer momento se nos dijo un 40, luego un 30, ahora estamos en un 15. Sí, parece que la ministra Rivero, que ha estado también acompañando al presidente en Davos durante estos días, esta mañana hablaba del entorno del 15% solo por el límite del precio del gas, sin contar que el Gobierno desde hace ya un año, va a hacer un año, tiene mantenido una bajada fiscal que tiene un coste muy importante para las arcas públicas, ya de 7.000 millones acumulados. Si las medidas se prolongaran, estaríamos hablando de 12.000 millones de euros. Creo que nadie puede dudar que este Gobierno ha hecho lo imposible por bajar el precio de la luz con medidas tan innovadoras como el límite del precio del gas, que al principio algunos se llevaban las manos a la cabeza y que ahora Europa lo está valorando como una medida que pudiera extenderse también en el conjunto de Europa. Solo el 15%, porque la excepción ibérica nos dijeron ustedes al principio que iba a ser bastante más del 15% y ahora estamos en el 15%. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, yo creo que en un primer momento también será más ambicioso respecto a la propuesta que se podía plantear cara a la Comisión. Sigue habiendo una subida en el precio del gas a nivel internacional. Todavía el problema de Rusia da mucha incertidumbre de cómo se va a seguir comportando el mercado mayorista. Esto es una realidad que va a haber que ir viendo,
pero yo creo que las medidas que se van impulsando nos va a permitir ir progresivamente bajando esa factura y también pues ir abordando las reformas estructurales, que son las que en el medio plazo tienen que dar un resultado definitivo con el despliegue de las energías renovables, la puesta en marcha del gasoducto, en definitiva, todas aquellas cuestiones que desgraciadamente durante todos los gobiernos del Partido Popular se perdió mucho tiempo, situación que no se puede recuperar en apenas 2 años, a pesar del paso acelerado que llevamos en todo ese despliegue, pero que yo espero que en este medio plazo seamos capaces de controlarlo y que a nivel internacional también se sea. Hablando de energías, de combustibles, en este caso se va a prorrogar en junio el descuento de 20 céntimos por litro a la gasolina y el gasóleo. Yo lo que le puedo decir a los ciudadanos es que mientras que persistan las circunstancias de incremento de estos costes, el Gobierno seguirá acompañando con medidas. Nosotros estamos porque todas estas medidas, a pesar de que son decretos ley, que saben ustedes la dificultad que luego tienen de refrendarse en el Congreso de los Diputados por responsabilidad, también fiscal, decidimos que estas medidas se adoptarán por 3 meses para ver cómo evolucionan los precios, los mercados están siendo volátiles y por tanto lo que puedo decir es que si persisten las circunstancias el Gobierno continuará acompañando con medidas. ¿Y qué están viendo en el análisis de los precios? Porque desde que se empezó a aplicar esta medida hasta ahora, la gasolina ha subido 15 céntimos, o sea que de la ayuda la gasolina se ha tragado ya 3/4 partes. Bueno, la CNMC, que es el organismo regulador, no dice eso, dice que evidentemente la bonificación de los céntimos ha provocado realmente una disminución de la factura, tanto para los usuarios habituales como para las propias empresas. Hombre, malo que sería. Se nutren. Por eso digo, no, pero algunos que lo dicen, ¿no? Es que yo ayer tenía un debate con el Partido Popular, ¿no? Y decía esto, ¿no? Y decía, pues lo que no puede el Partido Popular acusar es que por una parte no se le paga a la gasolinera y luego por otra parte que las gasolineras se están quedando con esa bonificación, ¿no? O sea, ni una cosa ni la otra. Yo creo que evidentemente los precios del crudo no están evolucionando como nos gustaría a nivel internacional, a nivel europeo, pero creo que esta medida ha sido absolutamente necesaria para que se pueda por lo menos paliar el efecto que tenía en la familia y por tanto ojalá, ¿no?, que seamos capaces de lograr estabilizar esos precios que los estamos vigilando no solo el Gobierno, sino como digo también el organismo regulador. Y por lo que están viendo hasta ahora, las gasolineras están jugando limpio, no se están tragando esta ayuda. Yo quiero agradecer el trabajo de las gasolineras. Yo creo que se produjo un anticipo por parte de ellas de lo que era la bonificación cuando entró la medida en vigor el 1 de mayo. A partir de ahí nosotros hemos ido pagando esos anticipos en base a los consumos que se habían producido en el mes anterior, dicho el 1 de mayo, creo que era el 1 de abril, el mes anterior. Ahora estamos justamente pagando los reintegros, las devoluciones de ese dinero que han empleado las gasolineras, que ya el 84% de las solicitudes se han abonado y yo creo que el comportamiento de la gasolinera está siendo leal, como no puede ser de otra manera. Y usted, que es la ministra de las facturas, ¿cuánto nos va a costar este descuento de 20 céntimos por litro durante 3 meses a todo el que vaya a repostar? Pues lo dijimos Sea Florentino Pérez o su trabajador, 20 céntimos por litro, a todo el mundo igual. Pues dijimos en su momento que la medida tenemos que ver cuando termine el mes, porque es variable, dependiendo del consumo, pero estará en el rango entre 1.700, 2.000 euros, 2.000 millones de euros. Ese es el rango que manejamos, por tanto es una medida que tiene un coste fiscal muy importante, pero que ha tenido la ventaja de aplicarse de forma inmediata, no había ninguna otra que pudiera tener ese efecto tan inmediato, teniendo en cuenta que nuestro país tiene un precio del combustible de los más bajos de la Unión Europea, porque nuestra fiscalidad en combustible es también de las más bajas de la Unión Europea y no en vano muchas veces hay personas de otros países que repostan en la frontera en nuestras propias gasolineras justamente porque tenemos un combustible que a nivel comparativo soporta un precio más bajo. ¿Y a esa gente se lo estamos pagando también? Bueno, nosotros no podemos distinguir en ese entorno, ni puede el gasolinero distinguir ni pedir el pasaporte, ¿no?, a las personas que vienen. Evidentemente en el volumen global es una dimensión pequeña, pero sí pone de manifiesto que efectivamente en este tipo de servicio, de bien, nosotros en nuestro país estamos soportando una fiscalidad más baja que no puede incluso repercutirse a la baja porque ya hay un límite planteado por Europa y por tanto la medida era de bonificación. Quiero agradecer a la agencia tributaria que ha hecho un trabajo magnífico, que un gobierno ponga en marcha
una medida de este tipo en tan breve espacio de tiempo, yo creo que habla muy bien también de la capacidad de gestión del gobierno. Pero ¿y es sostenible mantener durante más meses una medida que nos está costando al trimestre 2.000 millones de euros y que es cero redistributiva? Mantenerla en continuación durante el tiempo no. Es verdad que en este momento nosotros tenemos que ser capaces de poder combatir esa inflación y sobre todo de acompañar a las familias. Las medidas fiscales son medidas que se comportan por igual también. La factura de la luz también repercute en el conjunto de los usuarios y por tanto son medidas que de mantenerse mucho tiempo tendrían que ser más selectivas, sobre todo para aquellos que tienen más necesidades. Pero en este momento eran necesarias, eran importantes y a pesar de esas medidas y a pesar de la bajada de las previsiones de crecimiento económico, que como usted bien conoce, ¿no? Todos los organismos nos dan un crecimiento muy robusto entre el 4 y el 4,8 y el gobierno modificó sus previsiones de crecimiento. A pesar de todo eso, nuestro compromiso con Bruselas es que a final de año el déficit se sitúe en el 5%, que es la cantidad también que teníamos previamente prevista, puesto que arrastrábamos del año anterior un exceso, un volumen de recaudación superior al esperado, que ahora nos está sirviendo de amortiguador y de colchón de seguridad. La subida de los precios está suponiendo también, en parte, un incremento de los ingresos del Estado a través de los impuestos. Cuanto más suben los precios, más recauda Hacienda, por ejemplo, a través del IVA, que es el impuesto que más perjudica a los más pobres. ¿Usted entiende a los ciudadanos que dicen que es que el gobierno, el Estado, está recaudando más, me está cobrando más a través, por ejemplo, del IVA cuando voy a comprar lo que sea, y yo no estoy cobrando más? Evidentemente no es la proporción que algunas publicaciones o que algunas fuerzas políticas dicen. Aquí se habla muchas veces por parte del Partido Popular de exceso de recaudación, y yo digo, bueno, exceso de recaudación, ¿a qué le llaman? Porque el crecimiento económico sostenido de nuestra economía y básicamente en las figuras fiscales que más responden, por ejemplo, a la creación de empleo, como puede ser el IRPF, es donde se aprecia un comportamiento más positivo. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros en el año 2021 cerramos ese ejercicio fiscal con una inflación del 3% en un incremento de recaudación del 15%. Esto lo que significa es que ese incremento de recaudación no se debe a la inflación o mayoritariamente a la inflación. Los expertos hablan que puede ser achacable un 20% de la recaudación, no más. Se debe a ese crecimiento sostenido en el tiempo, un 4%, un 4,8%. Digo, esa banda es un crecimiento muy importante y sobre todo a la creación de empleo, en donde estamos en 20.200.000 afiliados, cantidad que nunca se había visto en nuestro país. ¿Pero tienen calculado de cuánto ha sido el incremento de recaudación desde que se disparó la inflación? Evidentemente es difícil, ¿no?, de hacerlo en relación con esa cifra. Todavía no tenemos tantos meses computados como para poder hacer ese cálculo. Lo que sí le puedo decir es que el incremento de recaudación que estamos experimentando más importante en el interanual respecto al año anterior se debe sobre todo al efecto arrastre de ese incremento de recaudación que traíamos cuando cerramos diciembre del 21, que son en torno a 9.000 millones de euros de más que recaudamos en el año 21 respecto a lo esperado, que en este momento se visibiliza en las arcas del Estado y que por tanto están dando soporte a las medidas de bajadas fiscales de la luz, la medida de bonificación, las medidas de apoyo a las empresas, que ya hemos pagado más de 350 millones de ayudas a los transportistas, a los agricultores, a la empresa gas intensiva. Es decir, todas estas medidas tienen que ser compatibles con la consolidación fiscal y yo creo que como en el año 21 lo vamos a conseguir. Madrid ha anunciado que va a deflactar la tarifa en el tramo autonómico del IRPF. Deflactar la tarifa es una manera de reducir esa presión fiscal excesiva, artificialmente excesiva, conseguida a raíz del incremento de ingresos por la subida de los precios. Me he explicado fatal, pero bien, básicamente bueno, se ha explicado es usted mejor que se ha explicado el Partido Popular, porque es que la señora Ayuso no fue capaz de explicar qué es lo que ella entendía que era la deflactación del IRPF. Señor Laschetti ha hablado en el día de hoy, ha hablado que se deflactará en relación con los salarios, con las subidas. Yo creo que el Partido Popular siempre utiliza el reclamo de las fajadas fiscales como eslóganes electorales, sobre todo cuando se acompañan, cuando están muy cerquita alguna campaña electoral. Creo que para el Partido Popular, cuando está en la oposición, que no en el gobierno, cualquier problema que tenga el país, la única receta que aplican es la rebaja fiscal indiscriminada, cosa que hay que decir que es igual a recorte del estado del bienestar, y los ciudadanos tienen que saber esto, porque si no los estamos engañando deliberadamente, y el gobierno ha optado en aquellas cuestiones que entiende que es mejor una bajada fiscal, como ha sido en la luz,
producirla. Nosotros hemos provocado la mayor bajada fiscal de los madrileños, no la señora Díaz Ayuso, la que se ha provocado con la bajada del precio de la electricidad o con la bonificación. Y hemos sido responsables y lo vamos a seguir haciendo. ¿Se plantean y que por otras tanto así comunidades seguiremos. sigan por ese camino, el de la deflactación de su tramo autonómico del IRPF? Pues no lo sé, he escuchado a algún presidente autonómico decirlo, además lo llevan al año 23, con lo cual el efecto no lo tendría hasta el año 24. O sea, yo, créame que le diga que me parece que es una cuestión que no tiene pies ni cabeza, puesto que ahora es cuando los ciudadanos necesitan, ahora es cuando necesitan que se note, cuando pagan las facturas, que realmente tienen capacidad económica para que no pierdan poder adquisitivo. No dentro de 2 años ni dentro de 3, donde la situación de los precios seguro que ya estará estabilizada y por tanto me parece que son más medidas reclamo y para confrontar con el Gobierno de España. No olvidemos que la Comunidad de Madrid se caracteriza porque siempre lo que intenta hacer es confrontar con el Gobierno de España en vez de atender los problemas de sus ciudadanos en la sanidad, en la educación o en la dependencia. Ministra, me ha dicho que los salarios de los empleados públicos no van a subir todo lo que suban los precios en la media de este año. ¿Las pensiones sí? He dicho que lo haremos con moderación y lo haremos teniendo en cuenta que no haya un efecto de segunda vuelta. Que eso es decirme que no va a subir todo lo que suban los precios. Bueno, esa es la conclusión en la que usted llega. Yo hasta que no me reúno con las organizaciones sindicales no le puedo decir, porque además probablemente el modelo que tengamos que llevar es un modelo de senda. De hacer una perspectiva para los próximos 3 años de cómo se tienen que comportar los salarios y ahí se tienen que distribuir los esfuerzos. Pero en las pensiones, sabe usted que este gobierno ha promovido una reforma del modelo de pensiones que las actualiza justamente en esta dirección al IPC y por tanto el gobierno va a cumplir con la propia ley que ha planteado, más allá de que el sistema de pensiones se está promoviendo. Justamente hay una ley en este momento en el Congreso de los Diputados sobre los planes públicos de pensiones y otras que se están discutiendo en el marco del diálogo social y quiero mandar un mensaje de absoluta tranquilidad a los pensionistas en relación con esta cuestión, pero también a las autoridades europeas, en donde muchos están hablando de que Bruselas confía en el Gobierno de España. El Gobierno de España está cumpliendo con todas las reformas que había establecido cuando hizo el acuerdo para los 70.000 millones y lo estamos llevando a cabo de una manera muy responsable y por tanto advertencias o las recomendaciones que da Bruselas son para todos los países en general e incluso nos categorizan dentro de países tan importantes como Alemania o como Francia en relación con nuestra situación de déficit. España no ha recibido ninguna advertencia ni nada parecido. No. Nada. Eso es lo que algunos medios han podido interpretar o el Partido Popular le interesa decir, pero si ustedes leen de forma adecuada, la Comisión Europea ha hecho recomendaciones genéricas que compartimos el Gobierno de España de corresponsabilidad fiscal, de precaución en el manejo del gasto público, sobre todo del gasto corriente, y justamente en el día de ayer el presidente del foro de Davos le preguntaba al presidente Sánchez cuál era la receta que había seguido España para estar haciendo un crecimiento sostenido, una creación de empleo a pesar de la pandemia y a pesar de la guerra, y es un reconocimiento internacional que desgraciadamente pues el principal partido de la oposición se lo olvida. Me imaginé en ese momento todos los chats del gobierno compartiendo el vídeo ese. Mira lo que nos han dicho. Bueno, no, yo creo que nosotros somos muy discretos, ya nos conoce, y somos bastante prudentes. Lo que sí es verdad que siempre es bueno que haya un reconocimiento a nuestro país. ¿Por qué no es a nosotros? Es un reconocimiento en un foro económico que propicia que haya inversión, que la gente confíe en España, y cuando se está presentando el proyecto de los microchips, que es un proyecto tan ambicioso y tan importante para fabricar algo que es imprescindible en nuestra vida cotidiana y en donde España está haciendo una apuesta sin precedentes, es bueno que a nivel internacional las empresas escuchen hablar en positivo de nuestro país. Ministra, me ha dicho que empiezan ya con la negociación presupuestaria, la elaboración presupuestaria. ¿Cuándo van a mandar el techo de gasto al Congreso? Muy pronto. Ahora estamos a punto de presentar la orden de elaboración de los presupuestos. Esto significa darle indicaciones a los ministerios para que empiecen lo que llamamos nosotros el proceso de carga, que siempre es la voluntad política que es muy superior a la que después, posteriormente, podemos distribuir, y por tanto estaremos en el entorno del verano o antes o después, cuando llega al Congreso de los Diputados, la apreciación de que las reglas fiscales quedan suspendidas, que es lo que tiene que hacer el Congreso, y el techo de gasto saben ustedes que no lo aprueba el Congreso de los Diputados, pero sí se le informa. Me ha gustado lo del proceso de carga. Los ministerios van metiendo ahí todo y después usted escriba y dice, eso me lo bajas. Totalmente. O sea, eso es así. Esto es los ministerios que tienen muchas cosas que hacer, que tienen una agenda política muy intensa y que por tanto todo el mundo aspira a lo más, carga, un volumen muy importante de necesidades, y luego pues claro es el
el Ministerio de Hacienda el que tiene que ver cuáles son ineludibles, cuáles están ya comprometidas y negociar con cada uno de los departamentos. Da igual de qué signo político sean los ministerios, esto siempre lo digo. Eso da igual, sino que tenemos que hablar con ellos de cuáles son las prioridades, que la marcan, por supuesto, cada departamento, pero dentro del límite que el Ministerio de Hacienda puede atender. Hablando de ministerios y de prioridades, la semana pasada nos dijo aquí, le dijo a Ángels, en Hoy por Hoy, Irene Montero, la ministra de Igualdad, que no habían tenido que retrasar el hecho de bajarle el IVA a las compresas y a los tampones, bajarlo del 10 al 4%, porque ustedes no lo veían claro, no aceptaban meterlo dentro de la ley de salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Bueno, primero porque por supuesto, para la seguridad jurídica de las normas, todo lo que significa la elaboración de una parte fiscal, sea con incremento o sea con bajada, la tiene que diseñar y elaborar el Ministerio de Hacienda. Es que ¿Y no es mi habían competencia. contado con ustedes? Bueno, y no se había escrito por parte del Ministerio de Igualdad sin que el Ministerio de Hacienda le hubiera dado el visto bueno. Eso es importante ponerlo en valor, porque la seguridad jurídica de la fiscalidad, siempre que tiene mucha litigiosidad, hay que hacerla muy bien. Y luego, posteriormente, porque justamente no fuimos nosotros, fue Unidas Podemos la que quiso llevar siempre al debate de presupuesto todas las cuestiones importantes en materia fiscal y en materia de gasto que se iban a desarrollar a lo largo del año. Yo hubiera preferido, y siempre hubiera preferido, acompañar las normas que elabora el Gobierno sin tener que hacer en la negociación presupuestaria un acuerdo especial con Unidas Podemos y, por tanto, abordarlos como los ministerios del Gobierno. Sin embargo, ellos en su momento, desde el primer año, decidieron que no, que el momento de elaboración de presupuesto era un momento de balance, era un momento de refrescar todos los acuerdos del Gobierno de coalición. Si esa es la fórmula que nos hemos dado, llevémosla a la negociación de presupuesto, que además, le digo, hará que entre en vigor antes, porque la norma estaba en primera vuelta, tiene que volver al Gobierno, luego tiene que ir al Congreso de los Diputados y, sin embargo, la ley de presupuesto entra en vigor el 1 de enero. Así que usted nos confirma que en los próximos presupuestos va a haber una bajada del IVA a las compresas y a los tampones que van a pasar del 10 al 4%. Yo lo que le digo es que este ministerio nunca ha estado en contra de esa cuestión. Es más, la llevábamos como Partido Socialista en el programa electoral, que la ministra de Igualdad sabe, porque yo se lo dije personalmente, que no era una cuestión de estar contra la medida, que es verdad que ahora teníamos que estar muy concentrados en hacer frente a todos los problemas derivados de la guerra, que estábamos soportando una parte muy importante de rebaja fiscal, pero ella sabe perfectamente, porque así yo se lo comuniqué y porque lo firmamos en el acuerdo del Gobierno de coalición, que a lo largo de la legislatura acometeríamos esa rebaja. En estos presupuestos. Bueno, ya le digo que todo a su tiempo. ¿Qué le sugieren los audios que está publicando El País, los de hoy, por ejemplo, en los que se escucha como Dolores de Cospedal le dice a Villarejo: tranquilo, ya he hablado con Rajoy para que el CNI nos deje tranquilos mientras nos reunamos? Bueno, yo creo que, al igual que cualquier persona que los escuche, pone los pelos de punta, ¿no? Son audios bastante llamativos respecto a cómo han sido los comportamientos, las conversaciones, las materias que se han podido discutir durante una parte de los gobiernos del Partido Popular, en donde, bueno, muchas de las denuncias que el propio Partido Socialista estaba haciendo desde la oposición se han visto multiplicadas por 5, ¿no? Creo que no salimos de nuestro asombro escuchando algunos de estos audios que a mí me llenan de vergüenza, en primer lugar, como país, y por otra parte de una repulsa absoluta a conductas que son corruptas, que son absolutamente deslenables y que hablan de que realmente pues el gobierno del Partido Popular estaba utilizando maquinaria del Estado al servicio del propio partido, y eso yo creo que es imperdonable para una fuerza política que, tengo que decirle, que durante las sucesivas direcciones del Partido Popular, tanto el señor Casado como ahora el señor Feijóo, no ha habido ninguna acción decidida para acabar con conductas de corruptela o para acabar con una dinámica cultural que yo espero que realmente los ciudadanos sepan tenerla en cuenta a la hora de tener que decidir quién tiene que regir el Gobierno de España para los próximos años. Esto es algo que el señor Feijóo debería de tomarse muy en serio, porque no ha habido ninguna actuación ejemplar dentro del Partido Popular, todo lo contrario, ¿no? Pues no para de subir las encuestas, Feijóo. Bueno, siempre la llegada de un líder, esto hay que verlo en el tiempo. A mí los efectos flash o los efectos de primera también la tenía el señor Rivera, y fíjese usted dónde está. También lo tenía el señor Casado en algún momento, y fíjese dónde está. En Andalucía no está pasando. El nuevo líder no está repuntando en las encuestas por la llegada del nuevo líder. De hecho, el que va muy bien en las encuestas es el actual presidente. Se refiere usted al señor Espada, ¿no? Sí. No, yo creo que el señor Espada, que ha sido un magnífico alcalde,
en la ciudad de Sevilla está en las encuestas, cada vez que se acerca más la contienda electoral, subiendo la intención de voto. Y yo quiero decirle una cosa, yo soy andaluza y lo que le quiero decir es que en Andalucía siempre hemos ganado las elecciones. O sea, aquellos que están confiados en que el Partido Popular, digo el propio presidente de la Junta de Andalucía, de que el Partido Popular esto lo tiene hecho, yo lo que le digo es que el Partido Socialista es una fuerza política con una gran penetración en Andalucía, que siempre ha ganado las elecciones en Andalucía, también las últimas, a pesar de que el Partido Popular... También, cuando tuvieron que gobernar con Izquierda Unida. Bueno, las del año 12, esa Popular. fue la única que ganó el Partido Popular, pero en 40 años el resto de las elecciones la hemos ganado, también las municipales... Bueno, menos, hace usted bien en matizar, excepto justamente de esos 40 años, una en concreto en el año 12, pero el resto la ha ganado el Partido Socialista y también las elecciones municipales. Así que no se confíen, porque nosotros somos una formación política que salimos a ganar, y cuando salimos a ganar, ganamos. Ministra, ¿está molesto el gobierno por cómo se ha gestionado este fin de semana de exhibición y fotocall del rey emérito en San Senso? Bueno, yo diría que el gobierno le hubiera gustado que el rey emérito hubiera podido dar explicaciones que hubieran al menos reconfortado a la ciudadanía después de haber conocido cuestiones y conductas que realmente pues no son ejemplares. Y yo creo que nos hubiera gustado que hubiera trasladado algo relativo a esta materia, que si hubiera podido ser discreto, pues perfecto. Es difícil muchas veces mantenerse en esa discreción, pero no es tan importante la discreción como realmente dar explicaciones, aunque el gobierno, insistimos una y otra vez, en donde ahora mismo está absolutamente concentrado, es en la actual jefatura del Estado, que me parece absolutamente fuera de lugar algunas declaraciones del señor Feijóo respecto a cómo el gobierno progresista está apostando por las instituciones, porque siempre y en todo momento nosotros hemos defendido la Constitución que establece la jefatura del Estado, y creo que el rey Felipe VI está siendo ejemplar en esta medida y está contribuyendo con la transparencia a una mayor confianza de los ciudadanos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros en Hora 25. Muchas gracias a vosotros y vosotras. Hora 25. Aimar Bretos. Estamos ya casi en junio, señores, casi. Enrique, vuestro titular de la entrevista a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Mi titular sería que se está cargando el presupuesto, no cargándoselo, sino que se inicia el proceso de carga. Lo explica muy bien y ha sido muy gráfico. Muy gráfico. ¿No? Los ministerios envían sus propuestas, por lo tanto cargan, y luego el Ministerio de Hacienda ya se encarga de descargar, lo cual quiere decir que existe verdaderamente el propósito político de ir a un presupuesto para el año 2023, lo cual habla de legislatura que puede completarse. De Prada. Pues podríamos ir al tema de las grabaciones, por ejemplo, ¿no? En donde ella ha sido muy dura con el Partido Popular y con la utilización de instituciones o de cuerpos de seguridad al servicio no del Estado, sino del partido. Es una acusación fuerte. Manuela, ¿qué te sugiere a ti lo que estamos escuchando en estas grabaciones que está publicando El País y que demuestran efectivamente que se utilizaron medios públicos a las fuerzas de seguridad para proteger al partido que gobernaba? Pues, Aimar, me suscitan dos sentimientos muy contradictorios. Por una parte, claro, la impresión lo lees y dices, esto es un escándalo, pero como son noticias, mejor dicho, informaciones de esas grabaciones que están descontextualizadas de una responsabilidad política, jurídica concreta, me da miedo que están creando una estructura de atonía. Es decir, bueno, pues ya lo sabemos, pues esto es lo habitual, no pasa nada, ¿no? Entonces yo, sinceramente, por ejemplo, el otro día, cuando escuché la participación de un magistrado en unas conversaciones para intentar desviar las orientaciones de un proceso penal dirigido en aquel momento a la señora Aguirre, aquello es gravísimo desde el punto de vista de una actuación judicial, ¿no? Un ex juez decano. Bueno, no he querido decir el nombre por discreción, ¿no? ¡Qué vergüenza! No ha pasado nada. Entonces a mí eso me parece gravísimo porque lo estamos convirtiendo en espectáculo. Entonces si convertimos en espectáculo algo que es degradante, algo que nos obligaría inmediatamente a tomar medidas para evitar que eso se vuelva a repetir, estamos haciendo mucho daño.
porque, bueno, la gente se acostumbra, no pasa nada. ¿Qué pasa? Nada. Es decir, entonces yo eso veo absolutamente escandaloso. Yo preferiría que no se publicara si no va a tener unas consecuencias. Entonces yo creo que es muchísimo mejor, en lugar de publicarlo, quien lo tenga en su capacidad, que lo dirija donde hay que dirigirlo. A mí me gustaría saber que, en concreto a eso que me estoy refiriendo, lo había recibido el Consejo General del Poder Judicial y que le preguntáramos al Consejo del Poder Judicial qué iba a hacer en relación con eso. Porque yo, para verlo en el periódico y después ver a las personas que han intervenido en ese concreto, en esa grabación, pues reírse y decir que no pasa nada, pues sinceramente no lo estamos haciendo bien, no es bueno. Manuela, tú que tienes una experiencia muy importante, ¿crees que estas grabaciones podrían tener valor probatorio ante un tribunal? Indiciario, sin duda. Y desde luego, en la medida en que se pudiera constatar que las voces eran auténticas, pues claro que sí. Claro que sí. No, pues que estas conversaciones, como tú muy bien has dicho, se han dicho cosas muy fuertes. Esta claro. Que tú has mencionado es especialmente fuerte. A mí, es que eso también lo del CNI, que Rajoy llama al CNI para que no grabe. Pero es que fíjate, tú mismo te estás sonriendo. Es que no nos podemos reír de esto. No, me río porque son cosas fuertes. Claro, pero entonces son escandalosas, además. Y el escándalo suscita espectáculo. Pero si el espectáculo genera atonía y digamos, y falta de tensión para exigir la recuperación de la moral y de la ética, pues me preocupa muchísimo. Pero entonces, Manuela, no estoy entendiendo exactamente qué es lo que propones. Periodísticamente el trabajo es tener una información y publicarla, institucionalmente, es decir, que... Te lo digo, a mí me parece fenomenal. Si cae en un periodista el que sea esa noticia, a mí me parece muy bien que se publique, pero junto con eso hay que remitirla al órgano que tenga la responsabilidad, vale. ¿sabes? Había parecido entenderte que proponías que no se publicara. No. A mí me parece que se publique, pero a su vez que vaya dirigida a la exigencia de una determinada responsabilidad. Ella lo que denuncia es que hemos generado como una especie de callo, de insensibilidad ante estas cuestiones. Que te he cortado, Manuela, perdona. Que pensaba que habías te quiero decir que frase. vaya dirigido a una determinada responsabilidad. Te quiero decir, la comisión en el Congreso. Te quiero decir, una intervención por parte de la Fiscalía, un expediente disciplinario en el Consejo General del Poder Judicial. Lo que no puede ser es simplemente yo cuento una barbaridad y no hago nada. Es que esto es como la obligación que tiene alguien de denunciar un delito. El periodista no es llevar esto ante los tribunales, eso será la Fiscalía o quien sea que tenga que actuar a iniciativa propia una vez que los periodistas han arrojado luz sobre una realidad oculta. Bueno, pues yo creo, fíjate que en este caso concreto, como el periodista conoce eso de una determinada manera, y ya sé que no tiene ninguna obligación de revelar las fuentes, pero a su vez yo creo que el periodista tiene que permitir el que eso llegue a donde debe llegar, creo, porque son situaciones tan graves, son momentos en el que nos estamos jugando tanto respecto a la ética que todos, independientemente de nuestra función específica que tengamos, vinculación a nuestra profesión, tenemos la obligación de hacer que lleguen las denuncias a donde deben llegar. Todos tenemos la obligación de denunciar los delitos. Bueno, yo creo que no hay que cargar sobre la prensa la responsabilidad de acudir a los tribunales, es decir, la prensa lo que hace es informar, transmitir información, en este caso, de unas grabaciones que existían y que ahora conocen la luz y se puede acabar de tener un retrato de una época. Yo creo que a través de estas grabaciones la sociedad española accede de una manera más completa pues al retrato de una época reciente. De ello puede tener derivadas penales, eso corresponde al ámbito judicial decidirlo, y ahí pues está la Fiscalía, son las instancias judiciales que son las que donde se han de mover las cosas. La señora Cospedal en un momento dado fue exonerada de la responsabilidades, pues no sé si en estos momentos pues la Fiscalía considera que hay elementos para reabrir algún tipo de investigación, no lo sé, hasta el momento no ha habido ninguna iniciativa visible por parte de la Fiscalía, pero eso no es la absoluta omisión de la prensa. Yo creo que, vamos a ver, la idea de que la sociedad es absolutamente imperturbable ya, que se ha creado una especie de capa impermeable, de que tanto da 8 como 80, yo no la considero cierta. La sociedad española va tomando notas de lo que ocurre. Como todas las sociedades en democracias ya un poco maduras, toma nota pues de cómo va la economía, de cómo van los asuntos públicos, de cuáles son los defectos y virtudes de los
principales líderes políticos y también toma nota de estos acontecimientos. Y al final ahí se establece en cada momento, y sobre todo en los momentos electorales, pues la sociedad se pronuncia teniendo en cuenta, en términos de promedio, teniendo en cuenta todos estos sucesos. No hay que olvidar una cosa, que Mariano Rajoy perdió el poder como consecuencia de estos asuntos. Es decir, Rajoy cae del gobierno, es el único presidente del gobierno en España desde 1977 en democracia que ha sido sustituido como consecuencia de la moción de censura. El único, ninguno ha caído. Otros han sufrido mociones de censura, pero el único que le han presentado moción de censura y que ha perdido y que se ha tenido que ir a casa como consecuencia de ello, después de una tarde no muy afortunada, es Mariano Rajoy. Y el argumento central de la moción de censura contra Rajoy en primavera de 2018 fue precisamente el caso Gürtel. Este es un dato que cuando alguien dice, no, es que en España nunca pasa nada. Hoy no lo sé si nunca pasa nada. Lo que sí sé es que un presidente del gobierno cayó por el caso Gürtel y se llama Mariano Rajoy Brey. Dos precisiones. No cayó porque hubieran pasado cosas de estas, sino por una sentencia en la que se hacía... Perdona, es que esa es la gran diferencia. Cuando yo estoy diciendo que creo que todo esto tiene que estar vinculado a una exigencia de responsabilidades, quizá no me he expresado bien y tienes tu razón en decir que el papel de la prensa es el que es. Pero yo estoy segura que en cualquier otra circunstancia habría una entrevista, habría una pregunta, habría un afán de esclarecer cuál era la postura del Consejo General del Poder Judicial en relación con lo que ha sucedido con ese magistrado. Y yo no he visto nada. Y a eso me refiero. Me refiero que de alguna manera hay que pedir responsabilidades y ese es un papel de la prensa. La prensa no pide responsabilidades, los medios de comunicación en sí mismo, pero sí indaga respecto a las decisiones que toman las autoridades cuando los medios han puesto en comunicación hechos que son absolutamente escandalosos. Es llamativo el Consejo General del Poder Judicial, no digo que haya emitido una nota, pero al menos que haya iniciado algún tipo de indagación, a mí me parece llamativo. No obstante, también yo creo, honestamente, que estas grabaciones de Villarejo, porque evidentemente Villarejo siempre está en el ajo, no tienen los efectos que deberían tener porque me da la impresión de que toda nuestra élite política tiene el temor de que Villarejo también tiene algo de ellos, porque da la impresión de que este señor ha grabado a todo el mundo y todo el mundo tiene miedo a lo que salga después, ¿no? Da esa impresión. Por cierto, el Senado ha aprobado esta tarde despenalizar las injurias a la corona con el voto a favor del Partido Socialista. Esto no es definitivo, esto tiene que pasar por el Congreso todavía, pero es noticia. Está la derecha arremetiendo con todo contra el PSOE por haberlo apoyado. Os planteo, ¿qué os sugiere esto? ¿Hay que despenalizar las injurias a la corona? Para mí sí. Yo llevo mucho tiempo insistiendo en que la libertad de expresión tiene que plantear en un momento determinado el que se puede efectivamente criticar, censurar, hasta decir expresiones que de alguna manera pueden resultar ofensivas, ¿no? Pero forma parte de lo que es el ejercicio de la crítica de cualquier actividad política. ¿Estáis de acuerdo? No estoy de acuerdo o no plenamente. Vamos a ver. Yo diría que la cuestión de la jefatura del Estado sí tiene que tener, porque vamos a ver, toda comunidad política tiene que tener unos referentes, no diré que sean intangibles. Y de hecho, yo creo que en España, concretamente, los reyes han tenido una intangibilidad excesiva, es decir, se han ocultado cosas de ellos que, por cierto, este sería un tema también muy interesante. También en estas grabaciones salen cuestiones que afectan al rey Juan Carlos, ¿no? Y yo creo que... Sí, cuando Villarejo dice, en las grabaciones que ha publicado hoy El País, Villarejo dice que él sabía que el emérito tenía una cuenta en Suiza desde 2016. Eso quiere decir que lo sabía 2 años antes de que la Fiscalía Suiza hiciera público que el emérito tenía una cuenta en Suiza. Sí, que esto también es tremendo, ¿no? Es decir, yo pienso que efectivamente los medios de comunicación en España han tapado muchas cosas del rey o de la Casa Real, que a lo mejor no se tendrían que haber tapado, pero en cambio sí que creo
sí que creo que en una sociedad tan diversa, tan plural como la nuestra, en donde efectivamente la capacidad para discrepar es infinita, sí es bueno que haya una figura que tenga una protección especial, porque eso también representa la posibilidad de que, bueno, de que hay ciertas cosas o ciertos límites que no se deben pasar. Ahora bien, a lo mejor sí hay que revisar el contenido de ese delito, ¿no? Pero yo creo que retirarlo, yo creo que sería un error. Enrique. No, pero injurias a la corona, exactamente, ¿qué significa? Porque claro, si ahora yo... Quemar la imagen del rey. Yo os injurio a uno de vosotros, pues con el Código Penal en la mano, según lo que diga, eso sería susceptible. Pero el delito de injurias... sería susceptible de que me presentaseis una denuncia y diga, pues pero no existe la libertad tal y como está, de información, pero no la libertad de difamación. El caso que ha dicho Manuela me parece interesante, por ejemplo, quemar efigies del rey o destruir... Eso es. Bueno, esto, por ejemplo, ¿se debe penar o no se debe penar? Si se quema una efigie del presidente del gobierno, ¿está penado? No lo está. No lo está. Bueno, por decir que no debe, porque el rey tampoco pasa, se coloca en el mismo plano que la de los otros representantes públicos. A mí esto, sinceramente, a estas alturas de la historia... Yo ahí creo que no. Yo ahí soy favorable, e incluso, especial, dadas las circunstancias, puesto que cada medida tiene su momento, su coyuntura y su marco histórico, al pueblo español se le podría preguntar ahora y la respuesta podría ser la siguiente. ¿Explicaciones de qué? Pero mirad, vamos a ver, es que esto es una cosa que se le olvida. ¿Explicaciones de qué? El ser humano es un animal simbólico. Es un animal simbólico y los símbolos tienen mucha importancia. Tienen mucha importancia en la paz social, en la supervivencia de los pueblos, en la cohesión, en la solidaridad, etcétera, etcétera. Es decir, que haya determinados símbolos en los que todo el pueblo se siente representado, que siente que hay una participación de él en determinados símbolos, yo creo que eso es bueno para la supervivencia de los pueblos. Es decir, si te cargas todos los símbolos, esto lo dice el Marqués de Sade en la filosofía del tocador, dice, no hay que matar a los católicos, no hay que perseguirnos, no, lo que hay que destruir sus símbolos. Porque cuando destruyes los símbolos, de alguna manera dejas vacío el hueco. Y yo creo que con determinados símbolos hay que tener un poquito de cuidado. Yo estoy de acuerdo con esta sensibilidad tuya, ¿no? Incluso diría que comparto algunas cosas. Lo que mucho me temo es que la simbología a la que nos estamos refiriendo ahora en esta discusión, quien más ha contribuido a cargársela no es ni los que tienen la tentación injuriosa por la mañana, ni siquiera el paciente pueblo español, es decir, se la han cargado a conciencia. Pero también hay que defender mismos. Las instituciones sobre las personas que las encarnan. Las instituciones sí, al final habrá que defenderlas de ellas mismas, este es el problema. Por supuesto que es distinto, la persona que la encarna y la institución. Pero estamos en cómo las defendemos. Y yo creo que no se defienden con el Código Penal. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La madre de las dos jóvenes vecinas de Terrassa que han sido asesinadas en Pakistán por sus propios hermanos se encuentra escondida en alguna aldea cercana a donde ocurrieron los hechos porque intentó ayudar a sus hijas. La mujer, que se llama Azra Bibi, tiene, según parece, pasaporte y nacionalidad española, por lo que se supone que la embajada en Islamabad estará haciendo algo para poder ofrecerle protección y ayuda. ¿O no? Sería interesante saber qué ha dispuesto el Ministerio de Exteriores para ayudarla, como sería importante saber qué va a hacer el gobierno de la Generalitat para evitar que un caso parecido pueda volver a producirse. ¿Hay algún mecanismo en la administración catalana para identificar a tiempo los casos de matrimonios concertados dentro de la amplia comunidad de origen pakistaní afincada en Cataluña? ¿Existen líneas de ayuda para las jóvenes mujeres de origen pakistaní de manera que identifiquen mejor los peligros a los que están expuestas y conozcan a quién recurrir en caso de sentirse en peligro o amenazadas por sus propios familiares? La muerte de Anisa y de Aruj ha sido demasiado espantosa como para que pensemos que no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver porque esas chicas vivían aquí entre nosotros y no supimos ayudarlas. Punto y 25.
Y ha ganado Nadal, Manu. Ha ganado Nadal, así que están los dos españoles en la siguiente ronda. A ver Paula Badosa si tiene suerte también mañana. Y además de tenis, vamos a hablar ahora con José Antonio Camacho, que ya está por aquí, que jugó la final de la Copa Europa contra el Liverpool en 1981, que perdieron. El Liverpool ha colgado ese vídeo en su página web, pero no ha colgado el vídeo de la final de 2018, que también jugaron Liverpool-Real Madrid y que ganó el Real Madrid. Y está también por aquí Fernando Hierro. Bueno, vamos a contar un poco la previa a 3 días ya de la final de París. Venga, pues te escuchamos. Venga. Hasta ahora, Manu. Hasta ahora. Venga. Manuela, Carmena, Enrique, Juliana, Juan Manuel de Prada, un abrazo a los 3. Venga, lo hasta mismo. pronto. Buenas noches. Hasta mañana, señores, descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.